Namaste. Buenas tardes a todos. Om Namo Guru Shani Shakti Ananda Namo. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra sesión de esta tarde de Entre Tertulias. Y en la tarde de hoy tenemos dos participantes sumamente especiales que son discípulas del maestro Shani Shakti Ananda desde muy jovencitas, lo cual es algo digno de admirar. Y bueno, el día de hoy vamos a conocer la historia de ellas dos. Quisiéramos comenzar preguntándole a nuestras participantes, bueno, quiénes son ellas, cómo transcurrió su vida antes de conocer al maestro y cómo ha cambiado la vida de ellas después de conocer al maestro. No sé quién de las dos quisiera comenzar. Namaste, muy buenas tardes a todos. Om Namo Guru Shani Shakti Ananda Namo. Gracias a todos por estar en este espacio y gracias a las que lo han hecho posible. Mi nombre es María Antonieta, vivo actualmente en la ciudad de Indianápolis y soy discípula del maestro hace 3 años. Bueno, mi vida antes de llegar al maestro, primero yo no tenía la noción de que era un maestro espiritual ni nada, simplemente crecí como católica en esa religión, iba, no todos los domingos, pero iba a misa a veces, le pedía mucho a Dios por cualquier cosa, y así fue llevando mi vida. Gracias a Dios, conocí al maestro mediante mi hermano es uno de los discípulos del maestro, su nombre es Rafael, él estuvo en la primera tertulia que hicieron de este año, y él me invitó a un grupo que se llamaba Espiritualidad 101. Él me dijo, ¿quieres estar en este grupo? Es un grupo temporal, solamente durará unos días, entra y ve qué tal. Y yo la verdad no tenía noción de prácticamente nada, ya que en nuestra parte occidental, maestro espiritual ni nada de eso es muy común, nada común. Nosotros no tenemos esa noción como en el oriente sí la tienen. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Me metí en el grupo, no interactuaba mucho porque siempre he considerado que he sido muy penosa, siempre he tenido como miedo a hablar en público, todavía lo tengo, trato de mejorar cada día y bueno, yo no hablaba mucho. Lo cierto es que cuando el maestro intervenía, yo sí me sentía, o sea, sentía que todo lo que él decía o las enseñanzas que él daba era algo como que yo lo necesitaba. Era como lo que estaba pensando o siempre había querido saber y él lo decía. Y yo, eso me hacía mucho ruido. Pero bueno, yo continué en el grupo hasta que un día el maestro dijo, este grupo se va a cerrar en unos días y bueno, los que deseen continuar o empezar un camino de crecimiento espiritual, digan por acá y bueno, luego vemos cómo vamos haciendo. Cuando él dijo eso, yo empecé a pensar y en ese momento le escribo a mi hermano y le digo, cónchale, yo quisiera, algo me dice que sí, que mi corazón me dice que escriba que quiero estar, pero no sé, empecé a meter un poquito mi mente y mi hermano lo que me dijo fue, simplemente deja que sea tu corazón quien te dé la respuesta y haz lo que tu corazón te diga. Y en ese momento me dio fue ganas de llorar, empecé a llorar mucho y solamente sentía como recordé ese vacío que yo sentía antes, porque no era algo de que de repente me hacía falta algo o estaba pasando algo difícil en mi vida, no fue así, pero yo sentía como un vacío. Y ese vacío de alguna manera cuando yo llegué al grupo, cuando empecé a interactuar con el maestro, fue algo que, por eso en ese momento que me pregunté si quería seguir o no, yo lo que hice fue cerrar mis ojos y me dio muchísimas ganas de llorar y salió algo dentro de mí que no sé si era mi alma que me estaba diciendo, es aquí, es el momento, continúa y dije yo quiero y entonces el maestro dijo, ok, pónganse los patines entonces y vamos a empezar. De ahí, bueno, después les busqué al maestro, él me dijo que podía ser su discípula. En ese momento yo no vivía en Caracas, yo vivía en San Juan de los Morros, la ciudad donde nací, Guárico, Venezuela. Y en ese momento estaba planificando salir del país por un tiempo, pero aún así yo le expliqué al maestro y bueno, así fue. Lo cierto es que tuve una primera meditación con él
Y en esa meditación, yo creo que también fue un antes y después. Recuerdo que después de la meditación que fue con el señor Shiva, el maestro dice, tenga sus ojos cerrados y en ese momento yo no sé si alguien acá ha estado en una misa de sanación, pero eso sentí cuando el padre te pone la mano y uno se cae y siente esa sensación, fue una sensación que sentí en ese momento, como que me estaba cayendo de un edificio y vi una luz blanca muy grande y sentí algo muy, muy grande. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Y estando a la distancia, era una meditación, yo estaba en línea. Y le pregunto a mi hermano, ¿qué hizo el maestro cuando dijo que mantuviéramos los ojos cerrados un momento? Y él dijo que el maestro nos hizo una bendición. Entonces, wow, la verdad que todo lo que he venido sintiendo desde que soy discípula del maestro ha sido grande y algo que no puedo explicar desde mi mente, pero es algo que he sentido desde mi corazón. Y bueno, no sé, creo que hasta ahora ya dije cómo llegué, no sé si debo agregar algo más o esperamos que Jocelyn. Vamos, sí, esperemos un poquito el relato de Jocelyn. María Antonieta, muchas Ok, gracias por ese bonito testimonio. Y entonces ahora le preguntamos a Jocelyn cómo llegaste a los escenarios del maestro, Jocelyn. Hola, hola, hola. Bueno, voy a hacer una prueba aquí. Se, No se sé, te ¿me escucha veo? bien, Sí. sí. Ok, hola, ¿cómo están a todos? Soy Jocelyn. Bueno, sí, como dijo Blanca al principio, este es como que un entre tertulias de muchachas jóvenes, de juventud. María Antonieta y yo, ambas, somos jóvenes, obviamente. Y bueno, mientras María Antonieta iba relatando un poco de lo que ella, cómo ingresó al grupo, yo iba recordando también porque ingresé mucho antes que María Antonieta. Eh, para contar un poco de mi historia, lo he estado pensando en días anteriores, porque se acercaba este super evento de entre tertulias y eh, no recuerdo exactamente, yo creo que fue como a finales de mis 16 años o a principios de los 17 creo, no recuerdo muy bien. Desde los 17 16 más o menos por esa edad, yo me empezó a interesar cosas que, como que de crecimiento personal. Eh, si acaso se cae la conexión, me avisan y bueno, hacemos de un chequeo. Eh, Vamos bien, Jocelyn. está buscando cosas de, oh, perfecto, está buscando cosas de crecimiento personal. Estaba en ese momento en bachillerato y no sé por qué, bueno, digamos que siempre no, era ciertamente particular. eh, de eso que me haya despertado buscar algo de crecimiento personal o mejora personal, etcétera, a los 16 años. Entonces, en ese momento, yo, bueno, siempre me mantenía haciendo deporte, ejercicio. En ese momento yo solía correr y hacer ejercicio, caminatas, etcétera. Y cerca donde yo hacía ejercicio, había un parquecito. Ahí en ese parquecito se reunían varias personas a hacer yoga. Yo había leído varias cosas del yoga, hacía algunos videos de YouTube, de prácticas de ejercicio de yoga, etcétera. Entonces, en ese momento me dio la curiosidad y me involucré con ese grupo de yoga. Pasó bastante tiempo, la gente se extrañaba de verme a mí practicar con ellos yoga porque eran señoras que vivían de las residencias, los edificios, y bueno, eran señoras que practicaban y había un instructor, etcétera. Todos los domingos lo hacían. Entonces, yo hacía yoga con ellos, incluso creo que después del tiempo me involucré con otro grupo de yoga, no me gustó, etcétera. En fin, es que yo estaba como que en esos medios de buscar crecimiento personal. Ahí en ese grupo de yoga hablaban de cosas que, bueno, yo lo escuchaba, pero quizás no me gustaba tanto. Pero bueno, busqué por internet varias de esas cosas, leía, etcétera. Ya después tuve que involucrarme en la universidad y de ahí me interesó mucho más algo que como que fortaleciera mi rendimiento, simplemente como que para tener mejor rendimiento académico, ser como que una formación completa, no simplemente la formación universitaria como tal, sino que fuese eso y fuese mucho más allá de mi, como que mejora de mi ser entero. Bueno, hubo un momento en donde yo llegué a ese parquecito
Y ahí yo veo que estaba el instructor con una señora que siempre hablaba con ella. Y yo en ese momento iba caminando y los veo los dos. Y yo dije, uy, no hay clase. Yo me asusté. E incluso, como ellos no me habían visto, yo estaba pensando, me voy a regresar, no voy a ir con ellos. Pero bueno, al final me acerqué, los saludé, hablé con ellos. Efectivamente no hubo clase en ese momento. No sé, pues, varias de las señoras que hacían yo en ese momento no fueron ese día. Y bueno, ellos estaban hablando de cosas con el instructor, con la señora. Y bueno, en ese momento la señora le empieza a comentar algo de él, de ciertas terapias que se había hecho. Terapias, algo que se había hecho hace tiempo atrás. Entonces él le comenta que sí, él se ha hecho otros tipos de terapias también, que le han ayudado, etc. En eso a mí me da curiosidad y yo le pregunto, ¿qué tipo de terapia se hizo? Y la señora, ay, no, unas buenísimas, con un señor que está hasta por el paraíso y que son súper chéveres, me han ayudado demasiado. Y en ese momento me dio muchísima curiosidad porque eran cosas que yo estaba buscando y que me interesaban. Entonces yo le pregunté a la señora que me pasara contacto, la página web, cualquier tipo de información que hubiese sobre él. La señora inmediatamente después llegué a mi casa y resulta que veo que la señora me lo envió toda la información por correo inmediatamente. Y yo dije, wow, me lo envió súper rapidísimo. Al ser una señora, yo pensé que, no sé, se iba a tardar unos días o incluso se le iba a olvidar. Pero bueno, resulta que la señora me envía todos los datos, yo veo por internet, me meto y es una página que habla de Reiki. En ese momento yo ni idea. Y cuando veo, ahí tiene un apartado que dice meditaciones. Y ahí fue que yo como que hubo un clic y yo dije, yo quiero ver esto. Estas personas hacen meditaciones, me interesa. Pero como la señora me había dicho que ya se había hecho una terapia en principio, que me recomendaba hacérmela, que pidiera una cita, etcétera. Yo, bueno, voy a pedir la cita y ahí mismo averiguo qué me pueden decir sobre las meditaciones. Bueno, pedí mi cita y en ese momento yo me había confundido. Había puesto la fecha por ejemplo, de hoy, porque pensé que había que anotar la fecha de hoy y yo quería la cita para el jueves, algo así. Entonces yo vengo, anoto mis datos y me dan la cita para el mismo día súper rápido. En ese momento, como me quedaba cerca el lugar, el centro, yo fui a mi cita y en ese momento me encuentro con que estaba un terapeuta. Y al principio me asusto porque, bueno, como que no sabía muy bien qué se trataba de todo eso. Y bueno, hice mi terapia en ese momento y me hablaron después de la meditación. Después de las meditaciones, fue un sábado, sí, era como jueves. Me dijeron que tenía que ir el sábado para las meditaciones y yo, bueno, fui. Y en ese momento, durante toda la terapia, hablando con el terapeuta, en ese momento o sea, me hizo un super clic todo lo que él me decía y todo lo que en ese momento se desarrolla en terapia. Y luego, yo a juro, o sea, sentía esa necesidad de ir a la meditación el sábado. Fui y cuando la hice era una meditación con una deidad hinduista, sí creo que era hinduista. Como yo nunca me había involucrado en esa forma de la parte hinduista, y en ese momento sí me causó impacto porque no había antes involucrado en esto. Pero durante toda la meditación había algo que me decía como que era lo que yo estaba necesitando, a pesar de que yo no supiera qué es lo que se estaba desarrollando en ese momento, era lo que yo necesitaba. Y después, bueno, hubieron varias cosas y en ese momento, luego, semanas después, me entero que mi terapeuta y la persona que guiaba todas las meditaciones y lo que luego se llamaba evolución consciente era el maestro Shanishaki Ananda, después que me entero. Y bueno, después de ahí fue el comienzo hasta hoy, donde he llegado. Y bueno, con todas las meditaciones, todo lo que se hablaba en evolución consciente en ese momento, todo eso me hizo clic y al final, después de varias semanas que estaba, yo dije, esto era lo que estaba buscando, esto era lo que necesitaba, y yo buscando por otras partes cosas de yoga, o incluso traté otras meditaciones, etcétera. Y bueno, nada de eso me hizo clic, nada de eso me llenó, hasta que llegué al grupo y bueno, han sido varios años que he estado aquí, he visto cómo María Antonieta entró, cómo han entrado varios, y bueno, estamos en este camino hasta hoy.
Súper, Creo que Jocelyn. dije más o menos la historia. Súper, no, bueno, qué bonito de verdad, de parte de una jovencita que a lo mejor, bueno, está en el bachillerato y la gente lo que espera es que, no sé, que le guste salir con los amigos o que quiera, no sé, irse para la playa, todo el día esté pensando como en divertirse, que no está nada mal, por supuesto, pero no sé, Sí, una persona que sea profunda, que quiera como algo más para su vida, no es tan común, ¿no? siempre me lo Pero, dijeron. En pero ese sí, momento siempre me lo dijeron. me imagino que muchas veces te dirían que vas a hacer tú para el templo, ¿qué te pasó? O que tiene ese Exacto. maestro, que tiene ese maestro que tú Ujú. solo quieres estar Sí, con él. Wow. exacto. Dios mío, Tanto a eso, mí, eso, imagino que María Antonieta también, o sea, a las dos nos habrán dicho todas esas sí, cosas que, bueno, a pesar de todo, seguimos aquí y realmente, si seguimos aquí es porque realmente esto es algo que nos llena a ambas y bueno, no hay como que a veces muchas formas de describir todo lo que se vive, todo lo que implica este camino y bueno, aquí seguimos. gracias, Jocelyn. Sí, efectivamente esa es una buena pregunta para hacerles, ¿no? Pero bueno, la irán contestando a la medida que hagamos más preguntas. Entonces, bueno, ya sabemos cómo llegaron. Había algo en su alma que ustedes sentían que estaban necesitando y me gusta mucho esa palabra, ¿no? Algo que no está en nuestro entorno, en nuestro día a día, no está en los logros profesionales que son importantes, en poder estar en sociedad con nuestros compañeros y amigos, eso es importante, pero puede ser que en un momento dado no nos llene mucho, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta es en relación a cómo ha cambiado su vida, o sea, anteriormente ustedes solían ser unas chicas normales, como cualquier otra chica, llevar una vida normal, tú, Jocelyn, empezando la universidad, Marianto tal vez también en medio de su carrera universitaria, y empezaron a sentir esa inclinación tan grande por estar en los escenarios del maestro, y podrían contarnos cómo ha cambiado sus vidas. Si quieres, empiezas tú, Jocelyn. ¿Cómo cambió la vida de ustedes a partir de que empezaron a frecuentar los escenarios del maestro? Eh, Decir cómo ha cambiado mi vida o sea, ha cambiado totalmente, totalmente. Es así como dices, Blanca, por ejemplo, cualquiera esperaría, sí, hay algunas excepciones, ahorita en este momento, no sé, digamos que muchachos que están buscando, no se interesan tanto por la rumba, etcétera, pero bueno, sí, sí, es como que es un interés común en la mayoría de los jóvenes. Pero es eso, cuando las personas, por ejemplo, a mí me dicen que, o sea, ¿por qué te involucraste tan joven? ¿Por qué no fuiste para la playa todos los fines de semana? ¿Por qué no guachinchaste con todos tus amigos? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que eh, algún tipo de joven común, digamos, por decirlo así, haría o hace. Eh, Realmente no, después de que yo encontré lo que encontré dentro del escenario, dentro del crecimiento espiritual, o sea, no hay como que un mayor interés en hacer todo ese tipo de cosas, porque normalmente cuando la gente hace eso o va de aquí para allá, etcétera, es porque realmente no han encontrado lo que han necesitado o lo que buscan que ni siquiera saberlo. Gracias a Dios, yo llegué al maestro, llegué al grupo y realmente he encontrado lo que había estado buscando desde hace bastantes años atrás, sin saberlo, involucrándome en cualquier tipo de cosas, sin haber sentido nada, hasta que llegué al grupo de crecimiento espiritual y la vida cambia completamente. O sea, para determinar cada tipo de aspectos en la que cambia la vida, es una lista larga, larga, larga. Pero es decir, es como que mirar al futuro y decir en lo que estoy haciendo hoy, en lo que estaba haciendo desde que comencé años atrás, es decir, que eh, esta vida ha valido la pena. Esta vida, por todo lo que he vivido hasta ahora, porque tampoco es que tengo 60 años, eh,
todo lo que he pasado en estos años ha llenado o llena al ser, al alma, de forma que explicarlo a veces con palabras. Creo que te perdimos un segundo, pero ahí te Sí. estoy escuchando. Decías que explicar Sí. con palabras lo que estás Sí. viviendo ahora. Sí, es como que serían varias entre tertulias, pero sí, o sea, nada que ver con lo que yo era mucho tiempo atrás, ¿sí? Y de verdad, son varios aspectos que hay que terminarlo uno por uno, en lo que uno cambia y lo que de verdad llena uno en particular y en toda su vida, ¿sí? O sea, es decir, cómo ha cambiado es un cambio de 360 grados, como que un resumen, de verdad. Súper, Jocelyn, muchísimas gracias. Vamos a ver, María Antonieta, que nos cuenta cómo ha cambiado su vida desde que se acercó a los escenarios del maestro Shakti Ananda. Sí, como dice Jocelyn, es difícil decir todas las cosas que uno ha cambiado antes de llegar al maestro hasta ahora, pero lo que sí puedo decir es que antes de llegar al maestro ya yo me había graduado. Se puede decir que tampoco estaba en esa etapa de salir y esas cosas, o que quizás mis amigos sí, pero siempre sentía como un vacío. Era algo yo sentía que me hacía falta. No sabía qué era exactamente, pero sí sentía ese vacío. Y una de las cosas que yo he visto estando con el maestro, una de las cosas de las que me di cuenta es que yo antes le pedía mucho a Dios, o estaba como que cualquier cosa, ay Dios mío, ayúdame, o esto, ay Dios mío, esto, porque así me lo enseñaron, que a Dios hay que pedirle por todo. Pero ya cuando uno empieza como un camino de crecimiento espiritual, tú empiezas como a ser más responsable, y una de las cosas que empiezas a aprender es que a Dios no se le pide, a Dios más bien hay que tratar de agradarle. Y esa es una de las primeras cosas wow, que hizo un impacto en mí, porque yo no estaba acostumbrada a eso. Yo simplemente esperaba que Dios me cumpliera a mí de alguna manera. O sea, yo lo veía como que yo le pedía a Dios y Dios era como lo más grande y me lo tenía que conceder. O me lo iba a conceder, para no decir tenía, porque tampoco era algo que yo lo hacía de forma autoritaria. Pero cuando llegué al maestro, eso fue, o sea, un abrir de ojos, un despertar de conciencia muy grande, donde yo dije, oye, ¿por qué yo tengo que eh, pedirle a Dios si más bien tengo que buscar manera de hacer cosas que a Dios le agraden? Y en cuanto a lo que Jocelyn decía de a que siempre hay personas que te dicen, ¿qué haces ahí? Bueno, sí, obviamente muchas personas, vamos a salir el viernes. Y yo decía, mañana me tengo que conectar temprano. Decía por dentro, decía, no, mira, yo no puedo. O sea, es que no veía mucho interés o sea, que iba a ser en una fiesta, si podía estar en algo que realmente era lo que estaba llenando ese vacío que yo tenía. Eh, de verdad muy interesada en tratar de estar en todos los escenarios del maestro, que se me olvidó completamente de todas esas cosas. Tampoco fue algo que hice así muy intencional, porque, o sea, después que llega el maestro, todo empieza a engranar de tal manera y tú empiezas a querer buscar más y a querer estar más en los escenarios, cuando tú empiezas a descubrir cosas que tú no sabías, porque a mí nadie me había explicado, por ejemplo, que a Dios se le cumple, que Dios está esperando cosas de ti. Yo no lo sabía y por ende andaba en la vida creyendo que Dios estaba en mi corazón, pero no estaba realmente, porque ese vacío de dónde era entonces. Llegando al maestro es donde de alguna manera empezó ese vacío a desaparecer y empecé a involucrarme y de verdad que, no sé, lo veo normal estar dentro de sus escenarios, y tampoco es que tampoco es que huí de todo y ya no estoy en el mundo, sino que no. Por supuesto, como el maestro siempre dice, tenemos que construir nuestra espiritualidad sin destruir nuestra terrenalidad, es decir, seguir compartiendo con nuestra familia cuando tengamos que compartir, trabajar si tenemos que trabajar, estudiar, pero hay algo que despertó más mi interés, que era poder conocer más acerca de todas esas cosas que Dios estaba esperando de mí y que yo no lo sabía. Eso básicamente. Gracias, Marianto. Qué bonito realmente
escuchar lo que dicen, ¿no? Que para ustedes es natural frecuentar los escenarios del maestro, no es algo que hagan con obligación o porque toca, sino porque es algo que de verdad se necesita, es algo que se manifiesta dentro del corazón y se necesita. Realmente sí, estar en presencia del maestro muchas veces nos hace sentir plenos y nos responde muchas de las dudas que tenemos muchas veces en la vida. Yo quisiera preguntarles a las dos de esas enseñanzas que el maestro suele impartirnos a nosotros en los sábados de evolución consciente y en todos los escenarios, incluso muchas veces en lives y en videos que el maestro hace siempre para difundir la enseñanza, no solo a nosotros, sino a las personas que no están dentro del escenario. ¿Cuáles son esas enseñanzas, si las pudiéramos explicar de una manera sencilla y que además apliquen en nuestro día a día? ¿Cómo nosotros operacionalizamos, aunque sea alguna enseñanza, o cuál es la que más operacionalizas tú en tu día a día? Una que se operacionalice, hay que operacionalizar varias en el día a día, de verdad. Por ejemplo, está, digamos que la expectativa, de verdad. Antes de estar en el grupo, una persona normal va por el mundo, una persona puede decir, no, yo vivo sin expectativas, pase lo que pase, no me importa, yo sigo, etcétera. Pero realmente lo que es realmente expectativa es mucho más profundo. Por ejemplo, cualquier persona puede hacer cualquier cosa y puede decir, yo lo estoy haciendo porque me gusta hacerlo. Pero realmente alguien lo puede estar haciendo porque tiene alguna cierta expectativa detrás. Y esas son una de las cosas que se trabaja dentro de un crecimiento espiritual, que siempre se tiene que recordar, ejercer, es el trabajo sin expectativas, que los resultados no dependen de nosotros. Obviamente, digamos, desde una concepción netamente teórica, uno puede decir, sí, yo no espero nada, si se da bien, si no se da bien, pero realmente habría que evaluarse si se está actuando sin expectativa. Y bueno, eso se va aprendiendo dentro del grupo, dentro del crecimiento espiritual, que uno como por uno mismo realmente no tiene potestad, poder ante las cosas. Las cosas suceden y uno no puede manejar las cosas, no puede manejar los resultados. Los resultados siempre van a estar dependiendo de Dios, de algo más. Dios, el universo, la conciencia suprema, como quieran llamar. Las cosas se dan y nosotros no tenemos el poder de modificarlos, de manipularlos, nada. Entonces, vivir sin expectativa. Mucha gente dice que no, vivo sin expectativa. Pero es de verdad un trabajo interno consciente de crecimiento espiritual, el poder ir ejerciendo un trabajo sin expectativas y realmente desarrollar ese no expectativas y entender que las cosas funcionan según lo que Dios desea, según la voluntad de Dios. Eso es como que entender bien, hay que entender de verdad lo que es el significado, internalizarlo de lo que es la voluntad de Dios y de que uno no puede manejar nada. Así que simplemente hay que hacer lo que se debe hacer, tampoco es que no se va a hacer nada de las cosas que se quieran lograr, de lo que se quiere hacer, pero hay que de verdad trabajarlo sin expectativas y bueno, esa es una de las cosas que siempre se van haciendo, uno como discípulo lo hace todo el tiempo personalmente, ir trabajando sin expectativas. Y bueno, eso digamos que es una de las enseñanzas que trato de recordarlas. Y sí, el trabajar sin expectativas y bueno, es mucho más profundo y siempre si se involucra en un crecimiento de verdad espiritual, se va a ir viendo lo que es un trabajo sin expectativas, el ser expectativo. Súper, Jocelyn, muchas gracias. Qué profundo lo que dices. Y porque como bien te estás diciendo, las personas creen que viven sin expectativas y a veces lo confunden con no esforzarse, ¿no?
Y pues no sé, como tú bien lo dijiste, no se trata de no esforzarse, sino hacer lo que toca y hacerlo lo mejor posible y del resultado se encargará Dios. Eh, si me permiten decirlo, se acordarán que el maestro tiene una frase para eso que es muy hermosa, que dice, el esfuerzo es nuestro y el resultado es de Dios. Y eso es algo que debemos recordar en todo momento. Marianto, entonces, cuando quieras nos cuentas cuál es esa enseñanza que para ti es importante operacionalizar en el día a día. Chévere, gracias, Blanca. Una de las enseñanzas que siempre tengo presente es la de las expectativas, como Jocelyn, y otra que siempre trato de aplicar en mi día a día es que yo soy responsable de lo que siento. Entonces, antes yo tenía mucho la costumbre de decir que tenía la razón, de señalar al otro, de decir por qué me tiene que hacer sentir mal, pero estando con el maestro, una de las cosas que uno siempre tiene que tener presente es que uno es responsable de lo que siente y que uno más bien tiene que encargarse de trabajar en sus sentimientos, trabajar de sanar todas aquellas cosas que nos hacen daño para que de alguna manera, si nosotros sanamos, vamos a ver diferente a nuestro alrededor. Por ejemplo, es como cuando nosotros puede decir que tenemos una herida en el brazo. Tenemos una herida abierta en el brazo y vamos caminando por el medio de una multitud. Y vienen personas y te rozan el brazo y te va a doler porque tienes una herida allí. Entonces, imagínense que cada persona que nos pase por al lado, nos roce esa herida, nos va a doler. Tenemos dos opciones. Una sería ponernos a pelear con todas las personas que nos rocen, diciéndoles que por qué nos tienen que rozar la herida y sintiéndonos peor, o por el contrario, si decidimos sanar esa herida que tenemos en el brazo, sanarla, curarla, para después cuando salgamos, a pesar de que muchas personas nos puedan rozar, eso ya no nos va a doler. Eso se puede extrapolar también con lo que nosotros sentimos. Muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones y con personas que nos van a hacer comentarios, nos van a decir cosas y nosotros somos responsables de cómo nos vamos a sentir. Es decir, si nosotros tratamos de trabajar internamente nuestros sentimientos, saber qué es lo que tenemos que sanar realmente, eso va a ayudarnos a que cuando alguien nos diga algo o cuando nos pasen cosas en la vida, nosotros vamos a actuar desde una forma diferente. Eso es una de las enseñanzas que de verdad, una de las enseñanzas que siempre tengo presente, que es trabajar en mi interior y siempre tener presente que mi principal, no voy a decir enemigo, sino que lo que tengo que señalar es a mí misma, es ver hacia adentro de mí y no preocuparme por lo que está a mi alrededor, sino trabajar en mi interior. Es decir, no estar señalando a los demás, sino trabajar en mí, porque soy la responsable de cómo me siento. Esa es una de las enseñanzas que siempre tengo presente. Muchísimas, como dice Jocelyn, pero esa es una de las que mayormente uno está en el día a día y está trabajando, pues, en nuestros sentimientos. Maravilloso, Marianto. Sí, ciertamente interesantísimo lo de la responsabilidad. Muchas veces vivimos, cuando somos personas normales y corrientes, creemos y crecemos creyendo, o sea, nos hacemos mayorcitos pensando que son los demás los que nos hieren, los que nos hacen daño, que la culpa es de otro y qué difícil puede ser tratar de pasarse ese switch y decir, no, ya va, quien se está sintiendo mal soy yo. Entonces, soy yo quien tiene que revisar por qué me siento mal y tratar de fortalecerme, como dices tú, ¿no? Curar esas heridas para dejar de estar culpando a los demás, porque además, cuando hablabas de pelear con cada persona, yo pensaba en lo cansón que es eso, ¿no? Lo agotador que es, o sea, cuánta energía nos roba pelear con la gente cuando esa energía pues la pudiéramos estar utilizando precisamente en tratar de sanar y tratar de ser mejores, ¿no? Como decía Jocelyn, que ella al principio estaba buscando mejoramiento personal. Sí, de hecho nosotros debemos mejorar, pero más allá de lo personal, más allá de mis pensamientos. Yo debo ir a mis sentimientos y debo conectarme con algo que es superior a mí. Y eso es el maestro Shani Shakti-Ananda el que nos enseña que nos debemos a algo que es superior a nuestra condición humana. Yo quería preguntarles adicionalmente, bueno, ya tal vez para ir como cerrando, a menos que la gente del chat tenga preguntas,
nosotros hemos hablado mucho de tener paz, de tener paz a pesar de los problemas. ¿Ustedes creen que tener paz a pesar de los problemas es posible? ¿Y qué podríamos, no sé, recomendarle un poco a las personas que nos están escuchando para poder llegar a tener esa paz a pesar de los problemas? Entonces, como vamos por el orden, sería primero con Jocelyn. Sí. Tener paz en problemas sí es posible, es súper posible. Pero la base de tener paz en los problemas no depende digamos, de uno individualmente no lo va a hacer. Por ejemplo, yo sin hacer nada voy a tener paz en los problemas porque me lo voy a argumentar que tengo paz en los problemas. ¿Sí? Simplemente yo voy a hacerme la idea de que todo es paz, a pesar de los miles de problemas que pueda tener. Sí es posible, se puede tener esa paz que todos deseamos, todos, no, creo que no hay una sola persona que no desee tener paz en los problemas, porque otro asunto es no tener problemas. Todos en un momento u otro vamos a tener problemas. Y el asunto no es eliminar los problemas, porque nosotros no tenemos esa potestad de eliminar los problemas. Pero lo que sí tenemos potestad es de conquistar la paz, que es lo que el maestro Chan Shaktiananda nos dice y enseña. La paz se puede conquistar, pero esa paz es un trabajo que se debe hacer con mucho esfuerzo, pero no se logra o no es, digamos, va a ser mucho más rudo de, digamos, llegar a alcanzar algún tipo de paz si no es un escenario de crecimiento espiritual, porque en un escenario de crecimiento espiritual van a haber varios espacios, eh, van a haber escenarios, por valga la redundancia, en donde uno va a ir practicando e ir alcanzando esa paz que en donde nosotros nos vamos a poder cuenta que nuestra paz va a depender de Dios, no va a depender de cualquier otro asunto externo. Y esa paz se va a ir logrando dentro de un escenario. Se trabaja y se hace bastante esfuerzo en ir conquistando esa paz de la mano de un maestro, porque con el maestro te van a ir enseñando todas las enseñanzas que van a ser necesarias para ti, para que vayas alcanzando esa paz. No para que elimines tus problemas, sino para que tú mismo, dentro del escenario, con el crecimiento espiritual, vayas alcanzando esa paz que te va a ayudar en los momentos en que tengas problemas. Y bueno, importante es eso, que esa paz se va a ir logrando a medida que se esté en un escenario de crecimiento espiritual, porque es el escenario preciso en donde uno se va fortaleciendo y esa paz va trabajándose, va creciendo. Y sí, sí es posible tener esa paz en los problemas, esa paz que todos deseamos. Sí es posible, pero hay que tener en cuenta lo demás. Sí, crecimiento espiritual. Muchas gracias, Jocelyn. Sí, es esa humildad de entender que no podemos hacerlo solos y para eso hay un maestro que nos puede enseñar porque él ha transitado ese camino. Marianto, ¿qué nos cuentas en relación a la posibilidad de tener paz? Sí, esa es una de las enseñanzas que también tengo muy presente porque yo solía ser una persona que buscaba mucho lo que era la felicidad. Ahorita voy a decir por qué. Me enfocaba en que yo tenía que ser feliz en la vida y cada vez que me pasaba una situación yo decía, pero ¿por qué? Eh, Cuando llegué al maestro, conocí lo que era la paz y vi la diferencia entre eso que yo quería que estaba buscando incansablemente, que era la felicidad, a eso que el maestro me presentó, que era la paz. Y wow, ahí vi la gran diferencia porque cuando hablamos de la felicidad corresponde a todo lo que es nuestra parte terrenal, corresponde a todo lo que nos rodea, es decir, que va a depender de lo que está afuera de mí. Por ejemplo, nosotros somos felices cuando nos dan una buena noticia, cuando tenemos un logro el cual nos satisface, cuando nos pasan cosas buenas, siempre vamos a tener esa felicidad. Pero basta que llegue alguien a decirnos algo malo o a darnos una noticia que no nos agrade para que esa felicidad ya no esté. Por lo tanto, esa felicidad es algo muy temporal,
es algo que va a depender no va a depender de mí, perdón, no va a depender de mí, sino que va a depender de las circunstancias en las que yo esté en mi vida. En cambio, la paz, complementando un poquito lo que dijo Jocelyn, la paz la paz es un estado o una característica de nuestro espíritu. Y la forma en que ella se pueda manifestar en nosotros es cuando nosotros estamos en un escenario de crecimiento espiritual, es cuando nosotros nos exponemos a los escenarios del maestro, cuando trabajamos en nuestro interior. A medida que pase eso, nuestro espíritu va a poder ir manifestándose y a medida que nuestro espíritu se manifieste, por ende, se va a manifestar también la paz, que es una característica de nuestro espíritu. Y tener paz, muchos lo verán como que, ok, el que tiene paz va a andar por la vida así, que va a andar como en otro plano, que le va a parecer que todo es paz y amor. No. Tener paz es cuando, a pesar de cualquier circunstancia en la que tú estés, vamos a poner una situación complicada, no es que esa situación no te va a doler, pero esa situación te va a doler porque estamos encarnados, pero no la vas a sufrir. Es decir, no te vas a quedar enganchado en esa situación. Por lo tanto, la paz es muy, muy importante, pero es algo que se tiene que conquistar, como dijo Jocelyn, con mucho esfuerzo, en el día a día, con nuestras conductas y, por supuesto, de la mano de un maestro espiritual en un escenario de crecimiento espiritual, porque es la única forma de que tu espíritu se pueda manifestar y, por ende, esa paz que está manifiesta o está adherida al espíritu pueda manifestarse en tu vida. Entonces, esa es la forma de conseguir tener paz. Eso. Excelente, Mari. Fíjense que hemos hablado de estar en un escenario de crecimiento espiritual. Muchas personas tal vez no se deciden a estar, digamos, a dejarse guiar por un maestro espiritual o a pertenecer a un escenario de crecimiento espiritual porque no sabe bien de qué se trata, porque no sabe bien si a lo mejor ese maestro, esa persona que dice ser maestro, pues uno no sabe si un maestro, si esa persona, ese maestro, ese ser, es auténtico, no estará tratando de engañar a las personas. Con todo respeto, no es el caso de nuestro maestro, pero pues sí existen muchos escenarios que se muestran como que son espirituales y como que un maestro va a venir y te va a ayudar, te va a quitar todos tus problemas. O sea, yo creo que existen muchos escenarios que no son tan reales, que no son auténticos. A mí me gustaría que me comentaran, y para las personas que nos están escuchando, ¿cómo sabemos nosotros que tenemos un verdadero maestro espiritual? ¿Y cómo es la dinámica de un grupo de crecimiento espiritual? No sé, Jocelyn, porfa, nos cuentas en primer lugar cómo es un verdadero maestro espiritual y cómo es la dinámica de un grupo de crecimiento espiritual. Oh, ok, sí. Por ejemplo, sí, ese es una duda que existe en todos, existió en cada uno de nosotros, de los que ya estamos dentro del grupo, de este grupo de crecimiento espiritual, bajo la mano del maestro Chanishaki Ananda. Sí, por ejemplo, cuando yo estuve en esos grupos de yoga al principio, eh, mm, no recuerdo, estaba pensando, no recuerdo si habían algún tipo de maestro, no sé, sé que eran como, digamos, algunos instructores, pero siempre como que se trataban de cierto nivel más elevado, etc. No sé. Cuando yo estaba en esos grupos, él hablaba de cosas, etc. Pero siempre era algo como que tú eres un ser de luz, todo es perfecto, piensa que todo es armonía, todo va a salir bien, todo es maravilloso, el mundo es maravilloso, muchas cosas de ese tipo. Y bueno, yo escuchaba sin juzgar, yo simplemente decía, pero no, a mí en particular no me enganchaba, le escuchaba sin juzgar, pero no me enganchaba. Un maestro espiritual, de verdad, no es una persona que va a robarle la cabeza. No es una persona que te va a decir, ay, tú eres un ser de luz, todo en ti es perfecto, no tienes que mejorar, ¿para qué te vas a hacer esfuerzo? Porque todo es maravilloso. No, un verdadero maestro espiritual no te soba la cabeza, no es una persona alcahueta,
nada de eso. Un verdadero maestro espiritual te va a hacer ver todas las responsabilidades que tú tienes en ti para mejorar todo eso que tú debes mejorar. ¿Por qué? Porque obviamente es beneficio para ti, para que tú crezcas, para que tu espíritu se fortalezca. Y bueno, en eso se ve que de verdad es un verdadero maestro. Por eso, no es una persona alcahueta, no te va a decir que tú eres un ser hermoso, etcétera. Tampoco es que te está insultando, obviamente. Pero sí, él te hace ver todas las responsabilidades que tú tienes, todo lo que tú tienes que mejorar en ti, en tu vida, todas las enseñanzas que tienes que aprender, todo, cada una de las cosas que tú tienes que hacer, ver las responsabilidades que tú tienes ante Dios, porque siempre es hacia ese, en vista a Él, en vista hacia Dios, si alguien no considera a Dios, al Ser Supremo, a la conciencia, etc. Pero es eso, es un verdadero maestro, no es alcahueta, te hace ver todo lo que tú tienes que mejorar. Y bueno, eso es, digamos que es una de las características de un verdadero maestro. ¿Cómo son un escenario con los discípulos? En un escenario de crecimiento espiritual. Bueno, está la convivencia con los discípulos, con el maestro, y bueno, es un escenario ideal donde juntos vamos practicando, aprendiendo, poniendo en práctica todas las cosas que vamos a... Creo que perdimos a Joseph. Bueno, nos estaba contando un poquito ella sobre el maestro. Efectivamente, el maestro espiritual debe ser una persona que te ayuda a ver lo que está mal en ti, lo que no estás haciendo bien. No es que las cosas estén mal dentro de uno, sino que hay cosas que no estamos haciendo bien. Eso sí es una de las características de un maestro espiritual. No sé, Marianto, ¿qué más nos quieres contar en relación a un verdadero maestro espiritual y la dinámica del escenario de crecimiento espiritual? Ok, complementando un poquito lo que dijo Jocelyn, ya que lo que dijo realmente fue muy completo. Otra de las cosas con las que podemos identificar a un maestro espiritual real es cuando el maestro con el que estamos basa todas las enseñanzas en escrituras sagradas. Es decir, un maestro espiritual no es aquel que va a enseñarte cosas, mayormente cuando vemos, y fue una de las cosas que yo escuché mucho, cuando estamos, normalmente escuchamos en algunas iglesias o algunas cosas, algunos curas, siempre se enfoca mucho en mejorar y en tener bienestar, o sea, en pedirle a Dios para que eso nos dé bienestar, para estar bien en la vida. Y cuando yo llegué al maestro, uno se puede dar cuenta que no es así, porque un maestro espiritual no se va a enfocar, como dice Jocelyn, no te va a sobar la cabeza, no te va a decir que lo estás haciendo bien, continúa así, eres un ser de luz, no, todo lo contrario. Un maestro espiritual es aquel que te va a mostrar las cosas que tienes que cambiar. Muchas de esas cosas ni nosotros mismos no las sabemos, porque nosotros no nos enfocamos, cuando estamos fuera de un escenario de crecimiento espiritual, por lo menos ese fue mi caso, nunca nos enfocamos en nuestro interior, sino en el exterior, en juzgar, en ver lo que estaba mal afuera, pero nunca vamos a decir que estamos haciendo algo mal nosotros mismos o vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Cuando llegas a un maestro, lo primero que él va a hacer, de hecho la palabra gurú, que es maestro espiritual, el gurú es aquel que ilumina o destruye la oscuridad de la ignorancia de aquellos que se acercan a él, permitiendo poder desarrollar una correcta conciencia espiritual. Es decir, un maestro espiritual es aquel que te va a iluminar esas partes oscuras dentro de ti, todo aquello que tú no quieres, prefieres no ver, prefieres tapar y prefieres no meterte allí y no ver qué es. Y él va a eso, te ilumina eso y te dice, ok, esto es lo que tienes que cambiar. Y wow, es un escenario de valientes porque a veces no es fácil cuando alguien te dice lo que tienes que cambiar y tiene toda la razón. O muchas veces no conocemos cuáles son esas cosas que tenemos que cambiar, siempre en función de la parte espiritual. Un maestro espiritual nunca va a decirte que eres perfecto y que tu primera, vamos a decir, tú tienes que ser feliz en la vida, nunca te va a decir eso. Él te va a ayudar a perfeccionar todas aquellas partes en ti que te alejan de Dios o todas aquellas cosas que tienes que mejorar.
vamos a decirlo así. Esa es una de las funciones de un maestro espiritual real. Para poderlo identificar, esa es una. Y en cuanto al escenario de crecimiento espiritual, un escenario de crecimiento espiritual, como muy bien el maestro siempre lo muestra, es aquel que se compone de tres aristas muy importantes y de la cual ninguna de ellas puede faltar, porque entonces eso ya no sería un escenario de crecimiento espiritual. La primera arista sería una escritura sagrada. Escritura sagrada, llámese el Bhagavad Gita, llámese los sutras del señor Buda, llámese la Santa Biblia. Después está la figura de un maestro espiritual. Un maestro espiritual es la segunda arista. Y la tercera arista son un grupo de personas o de discípulos que comparten. Ahora, el maestro espiritual tiene que basar todas sus enseñanzas de la escritura sagrada y dar las enseñanzas a esos discípulos que a su vez, conviviendo entre ellos, van a aplicar dichas enseñanzas que el maestro le da. Eso es un verdadero escenario de crecimiento espiritual, que se tienen que componer por esas tres aristas. Entonces, esa es la forma de saber realmente cuándo es un escenario de crecimiento espiritual real o cuándo no lo es. Viendo hacia dónde va el enfoque, si hacia la parte espiritual o hacia la parte terrenal. Muchísimas gracias, Marianto. Muchísimas gracias porque pues, la información ha estado muy completa y resumida al mismo tiempo. Chicas, quisiera preguntarles un poquito también, haciendo referencia, digamos, a cómo ha sido su vida antes y ahora, cómo es. Si quisiéramos saber si ha habido algún cambio en la relación con familiares y amigos. Cómo era esa relación anteriormente y cómo lo es ahora después de estar en los escenarios del maestro Shani Shaktiyananda. Empezando con Jocelyn, si está por allí. Sí, perfecto. ¿Cómo es el cambio que ha sido de antes con relaciones familiares y amigos? ¿Sí? Sí, correcto. Sí. Ok. Bueno, en cuanto a familiares, sí, siempre ha sido, ¿verdad?, un cambio hacia mejor, porque, bueno, tampoco es de por sí mi personalidad, nunca ha sido nadie, digamos, sí, altanera, ninguna de esos aspectos. Pero de verdad, en cuanto a relaciones familiares, mejora, de verdad. Uno internamente, al hacer, al momento que el espíritu se va manifestando poco a poco, digamos, hay aspectos de nuestra familia que nosotros no podemos cambiar, ¿sí? Porque para eso ellos también tendrían que iniciar un camino de crecimiento espiritual, etc. Entonces son como que pequeñas cosas que uno va cambiando por dentro, de que antes esperabas algo de ellos, no sé, actuaran diferente. Pero bueno, a medida que tu espíritu va creciendo, ya esos tipos de aspectos de que tú esperas en los demás, ya no cambia por ti mismo, ¿sí? Lo que cambias en ti internamente. Y bueno, antes ellos sí, en principio cuando comencé, ellos tenían dudas de qué estaba haciendo yo, etc. Pero a medida que tus familiares van viendo tu cambio interior, con el crecimiento espiritual, ellos mismos se van beneficiando, ¿sí? Porque cuando se crece espiritualmente, no es como que, digamos, algo egoísta para uno mismo, sino que si uno crece espiritualmente, todo tu entorno va a ir mejorando, ¿sí? Entonces, sí, ya las relaciones con la familia son mucho mejores que antes. Las relaciones se llevan un poco más tranquilas en ellos porque uno cambia. Y sí, ese cambio que va dentro de uno los beneficia a ellos y ellos mismos lo notan. Ellos dicen, ¿por qué tú estás tan tranquila en esta situación? O sea, ¿por qué tú no ves que esto está pasando y tú también te alteras? Y uno dice, no, porque si hay algo que hacer, se hace, se resuelve y listo. O sea, no hay que tener algún otro tipo de actitudes. Entonces ellos lo ven y tú mismo como que le ayudas. Al ver que tú estás más tranquila, digamos, un poco más serena ante ciertas situaciones, ellos mismos lo ven y dicen que en efecto lo que estamos haciendo, a pesar de que ellos muchas veces no lo entienden,
causa un efecto positivo. Entonces te dicen, me gusta lo que estás haciendo, sin necesidad de obligarlos a que ellos se involucren. Ellos te dicen, está bien, sigan haciendo y de verdad, todas las relaciones familiares mejoran. Y en particular, con amigos, con trabajo, etcétera. Recuerdo una vez que también había pasado algo en un trabajo que tuve, y ellos me decían, ay, pero tú siempre estás tan tranquila ante todo lo que pasa. Yo digo, sí, no, si hay que hacer, se resuelve, se hace, pero no hay que tener ningún otro tipo de actitud. Y ellos me dicen que sí, ellos notan ese cambio y me preguntan, ah, pero ¿qué haces? ¿Por qué estás tan así? Ya te ha ayudado a estar como estás. Y bueno, sí, las relaciones familiares con amigos, sí, han mejorado. Crecimiento espiritual te mejora tanto en ti. Hay una frase que no me acuerdo completamente, pero tu espiritualidad va a bendecir tu terrenalidad. O sea, siempre va a haber un impacto positivo a la medida en que se va esforzando, se va trabajando y se va creciendo espiritualmente dentro de un escenario verdaderamente espiritual, como decía María Antonieta, con maestros, discípulos y enseñanza sagrada. Entonces, sí, de verdad ha sido un buen y bonito cambio en todo, en el entorno personal. Qué bueno, Jocelyn. Qué bonito esa frase, de verdad. Creo que no la había escuchado. Que tu espiritualidad bendice tu terrenalidad. Qué hermosura. Y sí, así es. Esa es una motivación para iniciar este camino de crecimiento espiritual. Empezar a ver bendiciones en nuestro día a día. Marianto, entonces, cuéntanos tú cómo ha sido ese cambio en las relaciones con familiares y amigos. Ok, al contrario de Jocelyn, yo sí antes de llegar al maestro tenía un carácter un poco más fuerte, todavía lo tengo, pero ahora está más controlado. Eh, de hecho, me parece muy cómico porque con mi hermano yo solía pelear muchísimo antes de llegar al escenario. Él me decía algo así como chirelito, algo así, un chirelo, o sea, que yo era muy brava. Él me decía cualquier cosa y yo me molestaba. Cuando tú entras en un escenario de crecimiento espiritual, definitivamente la relación en tu familia empieza a mejorar muchísimo. De hecho, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que peleé con mi hermano, para serle sincera. Nuestra relación se hizo un poco más, somos más unidos y una relación mucho más fuerte. Y con mi familia, mi mamá y mi papá están muy contentos de que yo esté en el escenario con el maestro. De hecho, han podido ver cambios en mí, ellos y el resto de mi familia también, que decían que antes era como más amargada y todas las cosas. Pero con mi familia he aprendido como una de las enseñanzas del maestro que más me tengo presente cuando hablo de mi familia es la tolerancia hacia ellos, eh, que no es más que entender que cada uno de ellos hace lo mejor que puede con lo que tiene y que eso yo lo debo respetar. Por supuesto, es algo que a medida que uno está en un escenario de crecimiento espiritual, es algo que va aflorando más en ti, es algo que se va internalizando más a medida que tu espíritu va aflorando y realmente ha cambiado muchísimo para mejor y aparte que crecer, cuando estás en un escenario de crecimiento espiritual, realmente son muchas las razones por las cuales nuestra familia está beneficiada. Eh, Muchas enseñanzas que realmente tendríamos que tener varios entretertulios para poder, eh, poder como complementarlas todas o decirlas todas. Y en cuanto a mis relaciones con mis amigos, eh, ha mejorado. Una de las cosas que sí, escuchaba, sobre todo cuando estaba empezando el escenario de crecimiento espiritual, era que, oye, ¿por qué? Ay, pero ¿por qué siempre tienes que, a veces las reglas no se siguen? O porque siempre tienes que, ay, sí, perfecta, que quieres seguir las reglas, no. Es una de las cosas que ellos más o menos me lo decían en broma, porque cuando llega un escenario de crecimiento espiritual también, uno empieza a modificar muchas conductas porque uno empieza a entender un poco más uno empieza a entender qué puedes ocasionar con acciones que no debes hacer. Entonces, uno empieza como a cambiar esa parte, pero ellos también han visto muchos cambios positivos en mí y la verdad es que todos, pues, realmente un escenario de crecimiento espiritual es un beneficio no solamente para el que está, sino para todas las personas a su alrededor. Eso. Yo se les dijo ya mucho. Sí, 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 bueno,
Es muy bonito además que se complementen ustedes las cosas que comentan, porque Jocelyn sí se ve que es muy tranquila. Y bueno, fíjate que tú nos estás comentando que bueno, que antes tenías un carácter complicado, que la gente Sí. me lo decía. Marianto, una pregunta para ti, por aquí. En algún momento nos comentaste que anteriormente tú buscabas mucho la felicidad. Okay. ¿Cómo, cuéntanos un poco en qué consistía esa búsqueda de felicidad y cómo te diste cuenta de que no era exactamente la felicidad lo que buscabas? Es como para que nos quede un poco más claro, porque todos entendemos y queremos estar felices, queremos estar bien, pero exactamente qué pasa con la felicidad, con esa búsqueda que a veces puede ser como exagerada de la felicidad. Sí, Y bueno, bueno, ajá, ¿cómo tú perdón. lo asumiste? Perdón. No, no, perdón. En mi caso, siempre pensaba y quería, bueno, yo organizaba todo lo que yo quería hacer en mi vida, este, y decía, bueno, ser feliz para mí era como estar en un estado así de felicidad en todo momento. O sea, que nada opacara las cosas que yo quería obtener con respecto a las cosas terrenales, mis metas terrenales, lo que yo quería cuando tuviera tal edad o la otra. Este, Estar feliz en todo momento, pero es algo que es imposible, como les dije. Por eso me frustraba mucho, porque yo decía, pero ¿por qué si yo quiero estar feliz, quiero estar tranquila, por qué viene alguien a decirme algo y ahora ya no soy feliz? ¿O por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué me cuesta tanto lo otro? Entonces había mucha frustración. Esa era una de las cosas que sentía, porque evidentemente cuando llegué al maestro me di cuenta que era imposible el tener una felicidad, porque la felicidad está, pero por momentos. La felicidad es temporal. La felicidad, perdón, va a depender de si cumples algo, como bien lo dije, si tienes momentos agradables, por supuesto vas a estar feliz. ¿Quién va a estar? Tú no vas a estar triste en una fiesta, por decir algo. Pero cuando te muestras la paz, tú ves la diferencia porque con la paz tú puedes tener, vamos a decir, cualquier situación feliz o una situación difícil y tú puedes asumirla, por supuesto, tienes momentos felices, los disfrutas. Cuando no los tienes, no los sufres. Eso es algo que el maestro siempre dice muchísimo y es así, porque la paz es algo que pertenece al espíritu, es un estado del espíritu y por lo tanto es algo que siempre va a permanecer. Entonces yo me pregunté, ¿qué vale más? ¿Tener felicidad o tratar de buscar incansablemente estar feliz siempre? ¿O si más bien quiero tener algo que sea eterno, que dure más y que esté a pesar de cualquier circunstancia? Que solamente dependa de mí, de mi espíritu, de Dios y que no dependa de mi exterior. Porque imagínense, si algo depende del exterior, no depende de ti, es algo que evidentemente es temporal, es algo muy frágil, porque tú no puedes, no tienes el poder de hacer que algo pase o no pase en tu exterior, pero sí tienes el poder de hacerlo internamente. Y por eso conquistar la paz es lo más importante para mí ahora, el poder cada día trabajar para conquistar esa paz que va a estar a pesar de, o sea, a pesar de cualquier cosa y que o sea, que te va a ayudar a enfrentar cualquier situación de vida y que cuando tengas paz, felicidad, perdón, por supuesto la vas a disfrutar, pero cuando no la tengas, no la sufres. Entonces, esa es una de las cosas que tengo siempre muy presente al maestro y a eso puesto, pues a cada día poder trabajar en conquistar esa paz que en algún momento quisiera que, por supuesto, ya se ha manifestado, pero eso poco a poco se va a manifestar cada vez más mientras frecuente más los escenarios del maestro, mientras esté en todos sus escenarios y pueda hacer como tratar de cumplir con Dios y todo lo que amerita un escenario de crecimiento espiritual, que es donde mi espíritu se va a manifestar. No sé si aclaré un poco la duda. Súper, sí, 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 chévere. Mira, y ahora tenemos por aquí una pregunta para Jocelyn. Al ser una de las jóvenes dentro de los escenarios, ¿cómo está la convivencia con tus hermanos espirituales? Eh, bueno, como al ser una joven, como Sí, ¿cómo es la sí, convivencia con tus compañeros, con tus hermanos espirituales? sí, o sea, todos me conocen, todo el grupo me conoce y cada uno sabe, digamos, cómo soy, o sea,
Han pasado tantas cosas dentro del grupo con cada uno de los discípulos que están dentro del crecimiento espiritual. O sea, decirse que todos somos hermanos suena cliché, pero, pero bueno, es que así pasa. O sea, obviamente, no todo es algo, digamos, eh, no sé, todo tiene su esfuerzo, todo tiene, hay cosas que hacer, pero, pero sí, por eso, por algo, por una razón, dentro del grupo, entre todos nos llamamos hermanos. Porque sí, el trato dentro del grupo es así, siempre hay apoyo, hay situaciones con cada uno de los miembros del grupo que ya pasan de ser como que, bueno, él es un discípulo del escenario, no, es un hermano, uno puede apoyar, uno habla, donde se comparten experiencias con todos y realmente pasa a ser eso, un grupo de hermanos en crecimiento espiritual. Eh, y bueno, o sea, estaba pensando en la pregunta y son varias experiencias bonitas que se han tenido dentro del grupo, con todos completos, o sea, es que no, como que no se puede exceptuar uno. Y bueno, a pesar de ser la más joven, sí, a pesar de mi juventud, sí me he podido adaptar, porque bueno, sí soy joven, pero digamos que no soy la única joven. Hay varios jóvenes también dentro del grupo, quizás la mayoría no sé si han estado otros entre tertulios, pero hay varios. María Antonieta es una, estuvo Andrea Abreu, hay varios jóvenes, entonces digamos que uno no se siente solito como un joven único y con María Antonieta siempre estamos full en contacto las dos, con otros varios del grupo, a pesar de que, bueno, sí, algunos son mucho más adultos, adultos contemporáneos, pero sí, ya somos jóvenes y entre todos los jóvenes que estamos ahí dentro del escenario de crecimiento espiritual, ya sí, siempre es bonito lo que se ha podido vivir con cada uno de ellos. Y bueno, la juventud no es impedimento y es chévere. Mi juventud me ha ayudado en varias cosas y que, bueno, es algo que siempre dentro del grupo se dice que bueno, muchos hubiesen deseado también haber llegado jóvenes. Así es. A veces ser joven es una ventaja. Perdón, Jocelyn, que interrumpa. No, Ajá, te perdimos por un ratito. sí, voy a apagar la cámara por si acaso se queda otra vez la conexión. Bueno, sí, creo que ya había concluido. Es eso, quizás algunos habían deseado haber llegado un poco más jóvenes, pero bueno, la juventud sí ayuda. Y bueno, hay situaciones, no importa la edad, lo importante es comenzar a involucrarse en un escenario que tal, y bueno, todo ha sido bien. Muchas gracias, Jocelyn. Para finalizar, quiero hacerle una pregunta a las dos en relación, precisamente ustedes como personas jóvenes que están en este grupo de crecimiento espiritual, ¿qué le dirían a esos jóvenes que están empezando a seguir al maestro, que sienten un interés por las enseñanzas, que de alguna manera están empezando a sentirlo, pero no se terminan de decidir? ¿Qué consejo le darían a esa población, a esos jóvenes que están en esa situación, que siguen al maestro, pero no se terminan de atrever? Bueno, empiezo yo. Bueno, yo aprendí el micrófono. Bueno, yo les aconsejaría que sigan involucrándose en los escenarios del maestro, involúcrense y de verdad que mucho mejor si mientras más jóvenes empiecen, porque así van a poder aprovechar más o van a empezar antes, porque un escenario de crecimiento espiritual es acumulativo vida tras vida. Y si ya les hizo algo clic o si ya tuvieron el interés de acercarse al maestro, sigan escuchando su corazón, porque ese fue mi caso. Yo realmente traté de no meter mucho mi mente, traté de no buscarle
sobrepensar en ello, sino que dejé más bien, me dejé guiar por mi corazón y de verdad que eso me resultó súper bien porque es la mejor decisión que he podido tomar, porque qué más importante que nuestro espíritu. Yo sé que uno cuando está joven de repente tiene otras visiones, pero no quiere decir que uno no pueda también dedicar parte de su vida a lo que es la parte espiritual, porque para todo hay tiempo. Si tenemos que estudiar, todos los que estamos acá, Jocelyn estudia, yo ahorita estoy estudiando también, ya me gradué, todos tenemos diferentes cosas que hacemos en nuestra vida, pero eso no nos excluye de poder estar dentro de los escenarios de crecimiento espiritual. Es saber gestionar nuestro tiempo y de verdad es muy importante porque es como a lo que realmente vinimos a esta vida, porque yo lo veo así, yo me imagino que, ok, solamente aquí en esta vida voy a tener unos años, ya luego no voy a estar, hoy soy joven, mañana no. Eh, ¿Qué es lo que yo voy a querer después para mi vida o qué es lo que yo voy a esperar? ¿Algo temporal que solamente va a durar años o algo que me va a durar eternamente o algo que va a poder ayudar más que a mi parte terrenal, a mi alma y a mi espíritu? Porque en un escenario de crecimiento espiritual, tu parte terrenal, por supuesto, mejora muchísimo, pero hay algo mucho más importante que es tu parte espiritual y tu alma y tu espíritu. Entonces, yo creo que eso es algo muy, muy grande y que tienen que seguir, pues. Y por eso les digo, si ya hicieron clic, están cerca de los escenarios del maestro, síganlo haciendo, involúcrense y déjense guiar por su corazón. Porque como el maestro dice, Dios no es una experiencia mental, sino es algo que se siente y algo que hay que vivir. Entonces, desen la oportunidad. Eso es lo que yo les aconsejo. Gracias, Marianto. Muy hermoso lo que dices de dejarnos llevar por el corazón. Jocelyn, ¿qué nos puedes contar tú? ¿Qué consejo le das a los jóvenes que siguen al maestro, pero que aún no se atreven a involucrarse en el escenario de crecimiento espiritual? Sí, bueno, estaría un mensaje tanto para aquellos jóvenes como en general. Si alguna persona tiene 50 años y ha estado frecuentando los escenarios del maestro, de todo el grupo, no importa la edad que tenga, sea joven, sea mayor, sea más adulto, eh, el, el mensaje es que se involucren, o sea, realmente no hay nada que perder. Sí, al principio pueden haber algún miedo, que no, bueno, ahorita no, bueno, que se involucre, que no hay tiempo que perder, que más bien lo que están perdiendo es tiempo de involucrarse mucho antes y que, como dijo Marianto, escuchen el corazón, si están en esta reunión de Zoom o están siguiendo al maestro es por algún motivo y deberían escuchar ese motivo si de verdad está en su corazón, o sea, si sienten algo, si hay algo aunque sea algo mínimo, que les ha hecho clic, involucren, realmente no tienen nada que perder. O quizás lo que pueden estar perdiendo es el tiempo de no estar involucrándose de una vez, ¿sí? Que esos miedos se van a ir perdiendo. Simplemente a medida que se vayan involucrando, van a ir viendo cómo es todo y esos miedos se van a ir perdiendo, realmente. Así que la invitación es que se involucren, vayan involucrándose, no pierdan aquel tiempo que tengan de joven o de adulto. No pierdan tiempo, simplemente involúcrense. Si tienen algo que les ha hecho clic, sigan ese clic, como dijo Marianto, sigan aquello que sienten en el corazón. Y bueno, involúcrense y bueno, aquí estamos todos dentro del grupo con el maestro, que estamos abiertos a recibirlo y que esperamos que en algún momento estén con nosotros compartiendo. Muchísimas gracias, María Antonieta. Muchísimas gracias, Jocelyn. Hermosísimos testimonios, muy útiles también, todo lo que nos compartieron en relación a las enseñanzas del maestro, a sus vivencias del día a día, en medio de tantas situaciones complicadas que todos las tenemos, estemos dentro o fuera de Venezuela, siempre se nos presentan situaciones y las enseñanzas del maestro en nuestra presencia en escenarios de crecimiento espiritual nos ayudan a llevar esto de la mejor manera. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado en la tarde de hoy, ustedes dos, que son unas jóvenes brillantes, talentosas, maravillosas y muy consecuentes con el escenario. Felicidades, de verdad. Bueno, mi gran admiración a ustedes.
Gracias, Jocelyn. Gracias, María Antonieta. Con esto, entonces, nos despedimos. Les damos las gracias a todos por haber estado en esta transmisión tan linda con dos personas maravillosas que pertenecen al escenario de crecimiento espiritual del maestro Shani Shakti Ananda. Namaste. Feliz tarde para todos. Namaste. Muchísimas gracias a todos y por supuesto gracias Blanca por hacer este espacio posible. Namaste a todos. Gracias a todos, namaste, gracias a Blanca y a todo el grupo. Gracias.